Hoy en el enganche, así es el Unión Saint-Gilloise. Muy buenas, gente del enganche, ¿cómo estáis? Es una semana de Champions y evidentemente eso significa que vamos a dar un repaso a diferentes cuestiones, a diferentes temas que queremos ir valorando de cómo va avanzando el torneo, de cómo va habiendo resultados que llaman la atención y seguramente también meternos, profundizar, meter el bisturí, como nos gusta decir, en algunos clubes que quizá no conocemos tanto, que quizá no le ponemos tanto foco, pero que con mucho merecimiento han ido progresando en las últimas temporadas hasta plantarse directamente en esta Champions. Y en el caso del que hoy vamos a hablar, el Unión Saint-Gilloise, lo suyo es un historión que de alguna manera encuentra el broche perfecto en esta misma temporada donde está debutando en la Champions League, pero que viene de un trabajazo tremendo a la oscuridad del gran foco universal y del gran foco europeo, pero que haciendo mucho ruido en un nivel un poquito más underground ha logrado romper esa barrera y meterse definitivamente ganando la Liga belga el año pasado después de 90 años, imaginaos lo que significa esto, y plantarse, como digo, en su primera Champions de manera más que merecida, después de haber hecho también bastante ruido y ser bastante protagonista en las otras competiciones europeas como la Conference y también en la Europa League. Y para eso saludo en primer momento a mi compañero Iker Zamayoa. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal, David? Muy buenas. Sí, vuelve el fútbol de Champions, ese fútbol que nos gusta, y qué mejor que hacerlo para analizar uno de los rivales de los equipos españoles de esta semana, y qué mejor que el Unión Saint-Gilloise, que tiene muchas cosas por detrás para indagar en ello. Tal cual, va a ser rival del Atlético de Madrid, va a ser el primer equipo español que va a tener como rival el equipo belga, que es el actual campeón, que sabemos que tuvo una nutridísima historia prácticamente antes de la Primera Guerra Mundial, que después ha vivido en las catacumbas del fútbol y que ahora puede decirse incluso que forma parte de un conglomerado que le ha ayudado claramente a incluso ser catalogado ahora mismo como equipo principal de Bruselas. Y ojo, eso es mucho decir, estando el Anderlecht. Pero precisamente desde Bruselas nos va a atender quien hemos querido molestar, quien hemos querido meter en este debate junto con nosotros aquí en el enganche, que le conoce perfectamente porque vive allí, porque tiene una cuenta de Twitter que además trabajan muy bien con el fútbol belga, que se llama Balón Belga, y evidentemente queríamos tener a alguien que ve semana a semana de manera recurrente y que conoce sobre todo profundamente a este gran Unión Saint-Gilloise. Así que Ángel García, un placer que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José David. Buenos días, Iker. Muchas gracias por invitarme al enganche. Es un placer estar aquí para poder dar a conocer, sobre todo en España, un equipo como es la Unión Saint-Gilloise y poder hablar un poco de cómo juega, qué es lo que hace, qué lo hace especial y indagar un poco en su historia. Ya que decimos que vives en Bruselas, cuéntanos un poco cómo es tu historia. ¿Por qué te agrada tanto? ¿Por qué te has acercado en su momento al fútbol belga? ¿Y qué te ha llevado hasta Bruselas? Pues justamente yo llegué a Bélgica por trabajo en el año 2017 Ujú. y fue sobre todo final, la temporada que empieza 2019 que dije, bueno, voy a empezar a seguir el fútbol y soy muy aficionado en España del Sporting de Gijón, pero aquí dije, tengo que buscar un equipo que se relacione un poco con el Sporting de Gijón y eso encontré un día, visitando un parque de Bruselas, encontré un estadio de fútbol pequeñito, digo, uy, ¿quién juega aquí? Me voy a interesar, me voy a ir a ver un partido y fue en 2019 un partido de segunda división de la Unión contra el Lovaina, contra el Leuven. Ajá. Y viendo el ambiente en el estadio, cómo la gente anima, cómo la gente tiene esa pasión por el fútbol, pero da igual el resultado, ya sea ganar, ya sea perder, ya sea empatar, la gente se va contenta del estadio, van a ver a su equipo y pase lo que pase, siempre se van con una sonrisa. Y eso, la verdad que cuando fui a ver ese partido, pues fue lo que yo sentí y dije, mira, es un equipo a seguir. Y bueno, en 2019 estaba en segunda división y ya vemos dónde está ahora mismo. Sí, ha tenido un crecimiento tremendo. Mira, me lo dejas votando perfectamente. Entonces, desde este punto de vista, Ángel, porque Iker, queríamos hablar principalmente del tema de la afición, porque es un equipo, es un club que ha tenido que vivir muchísimas etapas, pero que de alguna manera actualmente es la etapa de máximo esplendor. Todo esto ha llevado a conocer un poco más a fondo cómo este equipo ha nacido prácticamente en el anonimato durante mucho tiempo para cualquier aficionado español, pero resulta que los mejores años de este equipo fueron hace prácticamente un siglo, cuando este equipo era el número uno de Bélgica.
Sí, eso te iba a decir. De hecho, si no me equivoco, son 11 ligas en su época durante durante mediados del siglo XX, que era de los mejores equipos de Bélgica. Sin embargo, en 1973 descendieron a segunda división y hasta 2021 no regresaron a la élite y después de ello están firmando campañas sensacionales. Respecto a la afición, he estado investigando un poco. Seguro que Ángel nos lo puede desgranar mucho mejor, pero he visto que es un club con una identidad singular, cultural muy singular, que los hinchas, la mayoría, son herederos de la inmigración española a Bélgica durante los años 50 y 60 y tienen una regla no escrita que es muy curiosa. No se silba ni se insulta al rival, cosa lo que me ha parecido bastante curioso, que en modo de respeto al rival no hagan eso. Y por otro lado, ya lo último que quería destacar, que yo creo que luego indagaremos también en ello, en enero lanzaron su propia cerveza, llamada 1897, como guiño a sus raíces y la pasión compartida en las tribunas de madera del estadio, a ver si lo digo bien, Josep Marien. Ajá. Lo del Ángel, lo de la afición con ese tinte primero fundacional, siendo el mejor equipo de Bélgica y después que haya una unión claramente con España por esa gran generación casi en España que acabó por allí, que quiso hacer su ruido y que se metió al fútbol en este club. ¿Cómo mezclamos todo eso? La verdad es que el equipo Saint-Gillois viene del barrio de Saint-Gilles, que es un barrio obrero de Bruselas, y es verdad que se va por allí y siempre hay mucho español, portugués, italiano, que vinieron durante bueno, la posguerra española, llegaron para trabajar en la minería aquí en Bélgica en la época, pues en ese momento pues toda esa gente llegó, creó su barrio en Saint-Gilles, y a partir de ahí pues toda esa gente empezó a aprovechar a ir al estadio a apoyar a la Royal Unión Saint-Gilloise. Es verdad que en las gradas se ve mucho español, mucho italiano, mucho portugués que van al estadio y mucho belga también. Y como bien ha dicho, una de de lo que me marcó más cuando yo fui es que jamás verás insultar al rival, jamás verás insultar a la otra afición que viene al estadio. Y es un sitio, la verdad, que para ir con tus niños, con tus hijos, puedes ir muy tranquilo porque jamás va a pasar nada. La gente va muy tranquila a ver el fútbol y eso es uno de los emblemas. Jamás se insulta al rival, jamás se insulta ni siquiera al árbitro. Estamos viendo imágenes que voy colando por aquí mientras vamos hablando primero de la afición y ahora de la cerveza que decía Iker. Veo la cerveza, lleva la típica pegatina de la marca de primero del Unión Saint-Gilloise, del escudo del club, y después lleva una fecha, 1897, porque tiene 128 años de historia nada más y nada menos el club. ¿Alguna de estas te has tomado, Ángel, en la visita al estadio? ¿O, te lo venden o es como aquí en España que tienen a mucha gente de secano? No, aquí la verdad, fuera del estadio siempre hay bastantes bares para poder tomar la cerveza y es verdad, he ido, hay como un bar especial donde traen esa cerveza Ajá. y la verdad que he ido a probarla, una de ellas, tienen varias, pero esa es la más especial y siempre el ambiente fuera del estadio es precioso y bueno, aquí en Bélgica justamente nos patrocina la cerveza, es la patrocinadora de la liga, Sí, por eso se llama la Jupiler, es la sí, sí. cerveza patrocinadora, Pro League, y se vende cerveza en el estadio, siempre Sí, se puede siempre, tomar cerveza. siempre me ha gustado. Yo hace bastantes años estuve en Bruselas. Bueno, mira, voy a hacer, esto lo digo así directamente, así según me viene en directo, hablando con Ángel. Creo que fue hace como 13 años o 14 años. Era uno de los primeros viajes que hice yo con mi chica y estuve en Bruselas y en Brujas. La verdad que Bruselas, la parte futbolística, me fui al Estadio Nacional, quise hacer el tour, pero tuve un altercado. Lo voy a dejar ahí porque si contara de verdad lo que me pasó, creo que Iker lo sabe porque una vez creo que lo conté, lo que me pasó con mi chica, que tiene su carácter bastante potente cuando las cosas no salen como una quiere, y no nos dejaron pasar al Estadio Olímpico. Entonces ya como que la visita después a intentar convencernos de poder ir al Kosten van der Stauck, el estadio del Anderlecht, ya fue más compleja. Pero en Brujas sí que estuve también, una ciudad preciosa desde ese punto de vista. Y en ese momento, cuando yo fui, Ángel, el Unión Saint-Gilloise todavía, como tú decías, era un equipo muy iniciático, es decir, todavía no estaba llamando la atención. ¿Qué es lo que hace que cambie de repente y en los últimos prácticamente 6 años hemos visto a este equipo de segunda división, de ser campeón de segunda división, a convertirse en un habitual en Europa, habitual capaz de competir con los grandes de Bélgica de la historia y de meterse ya definitivamente como campeón el año pasado? ¿Qué ha pasado? O más o menos intuyo lo que pasó con el nuevo dueño del Brighton y este tipo de cosas, pero para que la gente lo ubique, ¿qué ha pasado? ¿Qué terremoto ha sucedido para que de repente se hayan colocado como equipo top?
fue sobre todo eso, cuando empezaron a hacerse las cosas bien. Hubo un clic, yo creo que fue el casi descenso a cuarta división hace 12 años, yo creo que fue más o menos cuando tú estuviste en Bélgica, hace 12 13 años en un partido que era vida o muerte. Si perdías, bajabas a cuarta división; si ganabas, te mantenías. Se mantuvieron gracias a un gol que marcaron en el último minuto, y a partir de ahí fue la llegada, como bien has dicho, de Tony Bloom como propietario, que es el propietario del Brighton también. Y a partir de ahí empezaron a hacer las cosas bien, llegaron a subir a segunda, y en esos años en segunda, yo el año que fui a verlos tenían un completo equipazo, sabiendo los jugadores que estaban allí, llegaron muchos a jugar en primera, y fue, yo creo, el buen scouting que hicieron en ese momento en los años 2017-2018 para crear una base y poder crecer con el equipo. Hay mucha rivalidad con el Anderlecht, porque creo que habrá nacido en los últimos tiempos. Recuerdo que evidentemente el estadio, y esto ya hablándolo también un poco desde el punto de vista de Champions, ellos juegan en el Josep Marín Stadium, que es un estadio muy coqueto, muy pequeñito, no llega a los 10.000 espectadores, que está en ese barrio un poquito más aislado que nos decía ahora Ángel, pero en Champions está jugando en el campo del Anderlecht. Esto ha acrecentado de alguna manera la enemistad, porque claro, primero, el Unión Saint-Gilloise le ha comido la tostada al Anderlecht en los últimos años, y encima ahora juega Champions, algo que le hubiera encantado poder seguir haciendo al Anderlecht, y encima va y juega en su estadio. ¿De alguna manera la rivalidad del Unión Saint-Gilloise es sobre todo con el Anderlecht? Personalmente, yo sigo más a la Unión que al Anderlecht, pero tengo que decir que y por parte de la Unión no hay esa rivalidad. Ellos, como siguiendo la filosofía del equipo y de la afición, ellos van a un estadio y no van a ir nunca a romper cosas, nunca van a ir a hacer el vándalo. Ellos van tranquilamente a jugar contra el Anderlecht, sea el Brujas, sea el Standard de Lieja, sea quien sea. Yo veo más un poco están un poco más celosos de la parte del Anderlecht, de ver que ahora mismo el Unión Saint-Gilloise se ha comido la tostada. En los últimos 15 partidos le han sido capaces de ganar una sola vez en los derbis. Yo veo una parte por parte de la afición del Anderlecht un poco más están un poco más celosos de ese lado. También tengo que decir que bueno, el Anderlecht está encantado, yo creo, el equipo como club, que el Unión juegue en su estadio, ya que están pagando, creo que son 250.000 euros, tiene que pagar la cuota de Unión Saint-Gilloise al Anderlecht cada vez que juegan en su estadio en Champions. Así que por estos 4 partidos el Anderlecht se está llevando 1 millón de euros. Sí, Varios. David, un tema respecto a las rivalidades, un poco de lo que he investigado, posiblemente Ángel nos lo pueda confirmar, pero he visto quizás el que se le puede considerar el rival eterno del Unión Saint-Gilloise es el Molenbeek. Sí, se puede decir que, porque en los años, es verdad que, bueno, o sea, hace mucho tiempo, como ya había dicho David, antes de la guerra, tanto era el Darling Molenbeek en aquella época y el Unión Saint-Gilloise eran los dos equipos fuertes de Bruselas en ese momento. Y es verdad que ahí se creó una rivalidad y jugaron hace poco en primera división, y es verdad que el equipo, vamos a decir, el equipo de Molenbeek tiene más, la verdad, cada vez que viene a jugar contra el Unión Saint-Gilloise en su campo, son los que más problemas suelen dar, tanto los aficionados como cuando los del Unión van allí. Creo que la última vez, si no recuerdo mal, en primera división, los aficionados del Unión no pudieron ir, no estuvieron invitados a ir al estadio de Molenbeek por posibles problemas que pudieran haber tenido. Sí, el Molenbeek es el barrio, de alguna manera, más conflictivo desde el punto de vista de ser un epicentro de diversas culturas, multicultural, y eso ha generado diversos problemas últimamente. De hecho, cosas bastante graves que ahora no nos vamos a meter aquí a decir, pero que ha generado gran controversia en Bruselas y casi a nivel europeo, el barrio justamente de Molenbeek. Pero es verdad que Unión Saint-Gilloise es lo contrario, tiene esa parte pacífica. Uno de los apodos que tiene el Unión Saint-Gilloise es Unión 60, y tiene que ver con una racha que a nivel histórico en Bélgica nadie ha superado, que estuvo 60 partidos sin perder en esa época, donde era un equipo ganador, habitual campeón de Bélgica, insistimos, antes de la guerra, hace prácticamente un siglo, un equipo que ya tiene más de 125 años de historia. Hay un detalle que a mí me parece clave, Ángel, metiéndonos ya un poco más en lo que es actualidad de los últimos años, es el equipo Iker. Hemos revisado, porque seguramente si se hizo famoso el Unión Saint-Gilloise era primero por obtener resultados con jugadores que de repente encontraban allí en ese barrio de Bruselas un trampolín tremendo para su carrera, y muchos de ellos han acabado siendo ventas brutales para lo que representa el fútbol belga, que son cifras tremendas, y además después han ido también dando pasos adelante en otros clubes, y hemos visto que de allí ha salido Ivanovic, ha salido Boniface. Así que, Iker, hay una recopilación que hemos hecho de varios jugadores que allí se hicieron importantes y que han sido ventas que seguramente han ayudado a que el Unión Saint-Gilloise se estabilice más en la élite.
Claro, además de ese, bueno, de que su propietario sea el mismo propietario del Brighton, que evidentemente eso da bastante músculo económico, es cierto que en cuanto a ventas, el Unión Saint-Gilloise durante los últimos años ha destacado bastante. De hecho, tengo aquí apuntados las 5 mayores ventas del club. Has comentado tú Ivanovic al Benfica, que ha salido este verano por una cantidad cercana a los 23 millones de euros. Ujú. Quien no se acuerda de Boniface cuando fue al Bayer Leverkusen, también cerca de 23 millones de euros. Este verano ha llegado a la Premier Sadiki al Sunderland procedente del San Giloas. Luego también Cameron Puertas, este jugador que tiene doble nacionalidad Sí. española y suiza, que fue rumbo a Arabia, si no me equivoco, al Al-Qasdia. Y luego también la quinta venta que ha sido también este verano, por lo que veo aquí, Mohamed Amoura, que se fue rumbo al Wolfsburgo. Y luego también quería destacar un par de nombres que yo creo que a nuestros suscriptores les pueden sonar. Uno que puede ser Dennis Undav, Sí, que sí. este se fue procedente del St. Giloas al Brighton, luego es cierto que ha explotado sobre todo en el Stuttgart, y luego también un jugador que yo le vi el otro día contra el Celta y la verdad que me quedé bastante con su nombre, que es Charles Van Houte, que ha salido este verano al Niza por la cantidad de 6 millones de euros. Sí, la verdad que hay una mezcla, Ángel, entre el buen hacer que tiene el Brighton, que ya hemos visto también, como es casi un reflejo. Es un equipo que hasta hace 15 años estaba vagabundeando por divisiones inferiores de Inglaterra, tipo League One, League Two, y de repente encuentra en Tony Bloom este millonario que se hizo millonario en base a ganar partidas de póker y tema de casinos, donde prácticamente ha sido el amo y señor durante mucho tiempo, en base a esa fama internacional, obtuvo una serie de ganancias, beneficios, ha sabido invertirlo en el fútbol, se ha metido muchísimo porque le encantaba, él es de Brighton y por eso compró el Brighton, pero en base a ese trabajo en el Brighton creó un conglomerado que ha ayudado a que varios clubes por el mundo, sobre todo en Europa, hayan obtenido la sapiencia que él ha tenido en el desarrollo de ese currículum, de ese trabajo, esa estructura en el Brighton, se la ha traspasado, entre otras cosas, a su hermano menor desde este punto de vista, que es el Unión Saint-Gilloise, y hay una mezcla de jugadores, porque no me quiero equivocar, lo estoy diciendo incluso de verdad de memoria, pero creo que Mitoma, el japonés que estuvo que está en el Brighton, también tuvo un vínculo, lo estoy diciendo de memoria, me parece que estuvo allí jugando. Incluso creo que Caicedo, Moisés Caicedo, en algún momento también se valoró la posibilidad de poder ir allí, estuvo al final en otro equipo belga, pero también estuvo a punto de acudir ahí. Es decir, claramente la vinculación del Brighton ha ayudado a la Unión Saint-Gilloise, entre otras cosas, a tener este tipo de jugadores y al final ser un trampolín, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. La verdad que bien mencionado Mitoma, fue uno de los jugadores que más me sorprendió cuando llegó. Justamente llegaba de Japón, acaba de llegar del Brighton y dijo, mira, vamos a mandarle un año a Bélgica, a Europa, Sí. a que se haga al fútbol europeo. Y a partir de, bueno, ya se ve la explosión que dio en el Brighton. Y eso se ha hecho con varios jugadores. Moisés Caicedo, precisamente, está bien que lo menciones porque fue el entrenador del Unión Saint-Gilloise el que no lo quiso y dijo, no, no, estoy bien cubierto en medio campo, podéis mandarlo a otro equipo, lo mandaron al Beresford Al verso, sí. y al Beresford justamente y a mitad de temporada volvió a llamar el Brighton por una lesión de un medio centro ahí en Inglaterra. Y sí, la verdad que yo pensé que iban a incluso a ceder más jugadores en ese sentido, Yo pero también. de toma, el último que ha llegado ha sido el único este año, ha sido el portero, el que tenemos este año, es Kerpen, que Sí. justamente llega cedido por el Brighton, que lo ficharon del Sturm Graz y dijeron, mira, vamos a enviarlo a la Unión este año por Champions, un portero de 2 metros 05, tremendo, y que es muy buen portero, así que nos va a ayudar mucho. Y lo dicho, fui a ver el Brighton no hace mucho, justamente en directo, y además tiene la misma filosofía de juego, misma filosofía de fichajes, es tremendo como es un espejo justamente los dos clubes. Tal cual. Mira, vamos a ir metiéndonos directamente ya en el bisturí, en lo que es hoy en día. Este Unión Saint-Gilloise va líder ahora mismo de la Liga belga. De hecho, cuando estamos grabando este vídeo, acaba de ganar hace apenas unas horas su último partido en la Liga. Recuerdo que ya perdió, la Supercopa en verano ante el Brujas. A partir de ahí es verdad que tuvo quizá no demasiada brillantez en el inicio, pero se fue consolidando. De hecho, el único partido que ha perdido ha sido justamente con el Brujas también en la Liga, pero va líder ahora mismo, con el Brujas justo por detrás. Tiene pinta que entre ellos se van a acabar jugando de nuevo la Liga. Lleva 3 victorias seguidas en Liga. Como digo, sigue también en Copa porque ha tenido una eliminatoria y la acaba de pasar. En Champions ha tenido un camino extraño, Ángel, hasta aquí, porque es verdad que ha perdido lo que teóricamente dábamos por hecho que iba a perder, pero lo ha perdido muy bien porque ha perdido 4-0 entre el Inter y el Newcastle, es decir, ha sido goleado cuando ha estado en un test superior, pero el primer día debut en Eindhoven ante el PSV y le ganó fuera de casa.
¿De alguna manera es lo esperado en Champions? ¿Te esperabas esta llegada, esta acogida, un aterrizaje complicado? Yo creo que como equipo, viendo como el año pasado había ganado la Liga la Unión San-Gilois, este año había empezado bien, líderes en Liga, no habían perdido partido. Yo creo que fue un poco fue la realidad. Hemos visto lo que es la realidad de la Champions. Es decir, empiezas el partido contra el PSV. Yo sabía que al PSV se le podía ganar. No me Ujú. esperaba ganar tan abultado con un 0-3 hasta el último minuto, que luego marcan el 1-3. No me esperaba ganar tan abultado. También hay que decir que si vemos el resultado contra tanto como Newcastle como contra el Inter, que fueron los dos 0-4 y bien, uno se dice, wow, fue un baño, el equipo no hizo nada. Pero yo no vi esa superioridad, ese es el problema. Yo vi al Unión saliendo bien, sobre todo contra el Inter, la primera parte, si uno ve los 45 minutos, dice, wow, o sea, si el Unión marca el 1-0, ¿qué hubiera pasado? Porque tuvo oportunidades para meter el 1-0 y luego al final, bueno, claro, obviamente un equipo como el Inter te castiga. Al final no perdona en los últimos metros y llegaban cansados hasta en la primera parte y ganaron. La sensación es de un golpe de realidad, sobre todo con lo que es la Champions League, sobre todo contra el Newcastle. Yo creo que contra el Newcastle el equipo se iba a jugar de tú a tú, pensando que podía ganar, y en ese momento se dio un golpe de realidad de decir, wow, no, esta gente juega a otro nivel. Ya luego contra el Inter se planteó el partido de otra manera diferente y se pudo ver que el equipo estaba cumpliendo bien hasta que llegó el 0-1 y luego ya con el 0-2 es muy difícil jugar contra el Inter de Milán. ¿Es lo esperado? Sí, yo me esperaba perder contra el Inter y contra el Newcastle, no de esta manera, pero luego el resultado con la realidad no es lo mismo. Yo contra el Newcastle un 1-2 hubiera sido justo, un 1-3 y contra el Inter lo mismo, pero hubiera esperado el 1 un poquito más. ¿Y qué hubiera pasado sobre todo si el Unión no hubiera marcado ese primer gol? Es lo que me deja la duda. Yo el partido del Inter le vi concienzudamente porque tenía ganas de ver concretamente ese partido después del 0-4. El de Newcastle no le pude ver completo, pero el del Inter sí. Una mañana me puse a verle y estoy más o menos de acuerdo contigo. Es verdad que los primeros 20-25 minutos del partido puede decantarse con un poquito más de pegada. El Unión Saint-Gilloise se hubiera metido de verdad en poder sacarle puntos al Inter. Después la pegada claramente del equipo Nerazzurri en la segunda parte se lo lleva por delante y arrolla. Es de alguna manera el reflejo, como dice Ángel, de la realidad. En este tipo de partidos no hay segundas oportunidades, no hay un segundo vagón, o te subes al primero y eres capaz de aprovechar los momentos en los que claramente estás siendo por lo menos competitivo, o directamente se te va a ir, que probablemente es lo que se está pasando. Hay una clara diferencia cuando va en casa o fuera el Unión Saint-Gilloise, porque en casa es un equipo donde está ganando absolutamente todo, fuera es donde se ha dejado ya una derrota y dos empates en el campeonato, que son números muy buenos, pero evidentemente de alguna manera de cara a la visita que va a tener ante el Atlético de Madrid puede ser algo que incida en que el equipo le cuesta bastante más fuera de casa. Pero Iker, vamos a hablar del tema de los entrenadores, porque Ángel, para mí me parece fundamental lo que ha pasado en el banquillo para ubicarlo claramente. Hay que tener en cuenta en los últimos años. Hace 5 o 6 temporadas el Unión Saint-Gilloise sube a Primera División, como nos ha contado Ángel. Había estado el español Christensen, el hispano-danés Christensen, que ahora está de seleccionador de Panamá. Había estado allí hace algunas temporadas. Después ascendió con Mazú, si no me equivoco. Después estuvo Geretz y después Blesan, que es con el que han ganado la Copa, me parece que fue el primer año. Fue el técnico, digamos, que da el paso definitivo a que el Unión Saint-Gilloise se convierta en un equipo que no solo es animador, sino que lo consolida con directamente ya el título de Copa y de Liga. Y después, el año pasado estuvo Pocognoli, que creo que hizo un muy buen trabajo también, ha dado un paso adelante. Pero ahora, de repente, mitad de temporada, Iker, ¿qué ha pasado? Porque Pocognoli parecía que estaba prácticamente consolidado como el técnico al cual le iban a dar tiempo, pero ha habido un cambio. Sí, sí, sin ir más lejos, es el técnico que ha devuelto al San Giloas a conquistar un título liguero, pero en cambio recibió la oferta del Mónaco y ha puesto rumbo a Ligue 1 y ahora pues está en el banquillo del San Giloas David Hubert, que el año pasado estuvo en el Anderlecht, estaba en el Lovaina y al final ha puesto rumbo a la capital belga. Respecto a Pocognoli, yo la verdad que el año pasado, no os voy a mentir, desde que subió el San Giloas he estado siguiendo bastante los resultados y el año pasado incluso me puse ahí en el fútbol y algún partido del San Giloas y con Pocognoli la verdad que era un equipo
que me generaba, bueno, me atraía mucho a la hora de verle jugar y también en algún partido de competición europea. Y yo creo que va a ser un nombre, nos lo comentará ahora Ángel mejor, que le conocerá a las mil maravillas, que es un nombre de estos entrenadores jóvenes que puede dar un golpe encima de la mesa en los próximos años y más aún visto que se ha metido en un contexto como el del Mónaco, que una de dos, o te curtes como nadie o puede ser un auténtico desastre. Ese cambio, Ángel, de técnico ha pillado muy a contrapaso al Unión Saint-Gilloise, porque de repente además llega Hubert, que es un técnico que estuvo en el Anderlecht, pero tampoco mucho tiempo, no tiene un currículum demasiado potente, teniendo en cuenta que Pocognoli había sido lateral de la selección, le habíamos visto muchos años, un lateral importante con cierto nombre ya en Bélgica. ¿Cómo ha sentado este cambio y por qué se ha acabado dando? ¿De verdad no ha tenido el aprecio suficiente a seguir ambicionando con el Unión Saint-Gilloise? ¿Vio una salida fácil? ¿No había buen síntomas ahí en la directiva? ¿Cómo ha sido todo esto? La verdad que fue totalmente inesperado. Yo cuando vi la noticia de que 2 días antes de que se hiciera oficial de que se iba a ir durante el último parón de selecciones, dije, no, puede ser. O sea, otra vez no. En el sentido, cada año que el Unión San Giloas se tiene que rehacer, Sí. porque como has visto, Sio Komatsu estuvo un año, vino otro entrenador. Cada año pasa un entrenador que no entiendo por qué, porque cada uno hace muy buenas temporadas. Y con Pocognoli era el primer entrenador que de verdad empezaba una segunda temporada y decíamos, guau, empezó como un tiro, todo va a ir bien, tiene al equipo, lo conoce y después del trabajo que hizo el año pasado y cuando llegó la noticia fue la afición no la ha sentado bien, eso lo puedo decir. A la afición no la ha sentado bien, incluso en el último partido en casa salieron pancartas con algún que otro insulto a Pocognoli un poco, pero bueno, en italiano, lo puse en italiano para que no lo entendieran en Bélgica y no ha sentado bien en la afición y yo justamente cuando se hizo oficial dije, wow, ¿y a quién van a traer ahora? Tienes a un equipo primero en Liga, en Champions venía solo de haber ganado, no, venía del periodo ya contra el Newcastle, pero venía de haber ganado al PSV, 3 puntos sobre 6, en Copa, y bueno, no había empezado todavía, pero el equipo venía lanzado y justamente sale la noticia y, wow, ¿y quién va a ser el entrenador que quiera coger este equipo? Porque al primer mal resultado ya va a empezar el rum y justamente cuando anunciaron a David Hubert, y yo me dije, a ver, no tiene mucha trayectoria todavía en primera división, pero es un entrenador que viene de categorías inferiores del Anderlecht, que entrenaba al filial, que al Anderlecht suele ser conocido por querer jugar un fútbol vistoso, siempre en ataque, y eso es también lo que busca la Unión Saint-Gilloise, y creo que puede funcionar. ¿Por qué? Además, porque me reí yo con un amigo el otro día, y decimos, es que cada jugador del Anderlecht, que normalmente no vale, llega a la Unión Saint-Gilloise y se revaloriza. Pues, ¿por qué no? También un entrenador, Sí, hagamos lo mismo. Hablemos sí, de Sadiki. Sadiki, que ahora está en el Sunderland, como dijo antes Seeker, además fue por 20 millones, si no recuerdo mal, el Anderlecht no lo quería. No lo quería, estaba apartado y fue cuando llegó el Unión Saint-Gilloise y lo trajo hacia aquí y en 2 años pues lo revalorizó. Pero pues igual con David Hubert puede pasar lo mismo y mira, de momento 3 partidos de liga de David Hubert, 3 victorias. Luego tenemos la derrota del Inter por el medio y otro partido de Copa ganado. Y sobre todo, que mencionaste antes, ganaron ayer, precisamente ayer se vio muy buen fútbol de la Unión Saint-Gilloise contra el Zulte, victoria 1-4 contundente y era a seguir. Pero el cambio dolió a la parroquia Saint-Gilloise, pero creo que oye, si un entrenador no quiere estar, no sí. sé los motivos, no sé el por qué al final decidió, me imagino que será también Ligue 1, algo motivo económico, vivir en Monte Carlo, siempre eso atrae, pero no entiendo los motivos detrás de Foucault. Decíamos antes las ventas que ha tenido este equipo, como Ivanovic, como Sadiki, como Amura, como Cameron, como Uniface, como Undav, muchos jugadores que han pasado por aquí, pero ahora hay otros que siguen ese camino. Ángel, es verdad que tanto con Pocognoli como con Hubert siguen más o menos la misma línea, porque el equipo sigue jugando 3-4-1-2 o 3-5-2, más o menos dependiendo de la tipología de los mediocentros que utilice, pero normalmente cambia muy poquito en torno a eso. De alguna manera creo que podemos hablar que a nivel esquemático, a nivel estructura, el cambio técnico no se atisba que vaya a representar un cambio demasiado importante en cuanto a presencia de otros jugadores que estaban teniendo poca actividad hasta ahora. Tampoco parece que va a cambiar el sistema. UV va a seguir la misma línea, pero hay jugadores, y vamos a ver aquí por ejemplo a McAllister
y a Karaili ahora mismo en imagen, porque son dos jugadores que creo que tienen mucha presencia, importantísimos en el equipo, y que a nivel San Gilois son súper importantes, pero a nivel exterior son poco conocidos. Yo creo que son dos de los jugadores que por la tipología, por el escenario de la Liga Belga, porque es su primer momento también en Champions, digamos que son dos de los que dan mucho empaque, ¿no?, dentro de esa estructura que tiene ahora mismo en San Gilois. Totalmente, totalmente. O sea, vamos a decir que es la banda derecha de la Unión Saint-Gilloise ahora mismo. Anan Kalaili es el carrilero derecho de la Unión Saint-Gilloise. Llegó el año pasado del Maccabi, que se pagaron 7 millones por él. O sea, fue una apuesta de futuro, porque además Sí. es un chico joven. Y no empezó de la manera que querían. Le costó adaptarse, pero como el Unión Saint-Gilloise vino de menos a más el año pasado, final de temporada, fue tremendo el final que hizo y en esta temporada es el dueño y señor de la banda derecha. Siempre acompañado por detrás precisamente de nuestro tercer central derecho, Kevin McAllister, hermano de Alexis McAllister, que justamente es uno de los estandartes en el equipo. Es uno de los capitanes en brazalete que sabe manejar el tiempo del partido, cuando hay que pararlo, cuando hay que seguir, y es de los que aporta experiencia en esta defensa de la Unión Saint-Gilloise. Y son jugadores, como bien has dicho, no conocidos, pero que aportan muchísimo al equipo. Creo que están, por ejemplo, también Iker, está Niang, está Zorgan, está... A mí me gusta particularmente mucho el Hadji, que es verdad que aquí evidentemente somos del enganche que te voy a contar. El Hadji es ese hombre un poco verso libre, un poco creativo, pero yo sé que a Iker le gustan los delanteros también. Sí, y también hay un nombre que me acabo de dar cuenta, que hay muchos de nuestros suscriptores que yo creo que se acordarán, que Bufal, aquel jugador que Sí. nos maravilló en el Mundial con Marruecos, está también en el San Gilois. Pero es cierto, yo me he quedado sobre todo con dos nombres de ataque. Uno es para nuestros amigos ecuatorianos que lo ponderarán al máximo o estarán pendientes a ver de qué reflexión les hace Ángel sobre él, que es Kevin Rodríguez, que por cierto aprovecho para dejar aquí arriba el vídeo que hicimos de Ecuador hace unas semanas. Y otro nombre que es Promise David, que a mí me recuerda exactamente que está siguiendo los pasos de Jonathan David, que cuando estaba en el Gent la rompió y tiene pinta de que como siga este ritmo goleador, algún grande de Europa va a llamar a su puerta. Ángel, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta más el canadiense o te gusta más el ecuatoriano? Ahora te voy a pedir una reflexión concreta del ecuatoriano, pero ¿cuál te gusta más? Son diferentes, son jugadores diferentes. Si yo tuviera que jugar con un jugador el próximo día contra el Atlético, yo pondría a los dos en punta o jugaría con David en ese momento en el juego de espaldas. Creo que al espacio es mejor Kevin Rodríguez, que además justamente en estos últimos partidos lleva 5 goles en 3 partidos y viene en forma. Ha explotado este año. Los otros años no estaba siendo decisivo en el equipo, jugaba minutos sueltos y este año de verdad ya lleva 7 goles en liga con el que mete ayer y, y está metiendo los goles que no metía los otros años. Y luego de cara a puerta, te voy a decir, yo prefiero a David. David es un jugador que cuando sabes que va de frente al portero, sabes que es gol. Tiene en el área ese toque de decir, es gol, sabes que va a entrar. Y luego se le puede ver torpe cuando corre porque es un jugador bastante alto, bastante fuerte, pero cuando arranca ya no lo pillas. O sea, no lo pillas a ese jugador. Los dos ahora mismo están complementando muy bien. Luego ha llegado también Raúl Flogut, que viene de la jugador de la Eslovaca, y se complementan muy bien los tres. Y la verdad que está habiendo muchos cambios arriba. Justamente hay un jugador suizo, Mark Giger, que es un jugador joven que lleva el año pasado, que juega en la sub-21 suiza, y ayer marcó doblete también. Están los cuatro muy enganchados, pero yo tengo que decir que si tengo que ir a jugar contra el Atlético con un punta o con dos, yo salgo con la Rola Rodríguez y con Promise David. O los dos, uno de ellos para poder aguantar el balón contra un equipo como el Atlético es intentar sacarlo de atrás y a correr. 7 goles lleva esta temporada Promise David, el canadiense. También lleva 9, ahora ya ha mejorado sus cifras el ecuatoriano Kevin Rodríguez. A mí me gusta de Kevin principalmente el cómo se expande, o sea, el cómo le puedes mandar una pelota al espacio. Tiene zancada potente. Creo que está encontrando por primera vez en mucho tiempo finura a la hora de definir, que es algo que seguramente era el gran déficit que tenía hasta ahora, pero iba ganando en importancia en base a que cada vez que tiene minutos ahora sí que está siendo
siendo aniquilador, así que está siendo más killer y está engordando sus registros, que seguramente es lo que en los últimos tiempos ha tenido en demasía el Unión Saint-Gilloise, siempre un 9, 2 9 que funcionaban muy bien, y como decía Ángel, hay ahora mismo 3, 4 jugadores de ataque que están muy positivamente en cuanto a registros, en cuanto a garismos, están teniendo muy buena finalización, y eso está haciendo que el Unión Saint-Gilloise, a lo mejor sin una versión tan brillante como el año pasado, porque yo soy de los que creo que el año pasado el Unión Saint-Gilloise tenía más potencial que ahora, pero como ha dicho Ángel, esto es cíclico en un club que vive de dirección deportiva, de acertar con los fichajes, de lo que te pueda mandar el Brighton de cedidos como hermano mayor, pues al final hay que ser capaz de unir, de crear nexo entre todas las piezas nuevas que cada temporada le obligan a regenerarse, y creo que por eso le está costando carburar un poco más en brillantez, que en resultados, insisto, está siendo una temporada por ahora muy buena, porque se va a plantar en el Metropolitano, siendo líder de la Liga Belga en la siguiente fase de Copa, y todavía con opciones evidentemente para meterse por lo menos en esa primera fase de 16avos, que creo que debe ser el límite, ¿no, Ángel? Más o menos lo que se le puede pedir a Unión Saint-Gilloise es que tenga esa ambición de querer llegar mínimo a pasar una eliminatoria más, ¿no? La afición, eso puede ser tanto como club, obviamente siempre se intenta pasar de ronda, pero yo creo que la filosofía que había, lo que dijo Pocognoli antes del partido, es disfrutar esto, porque esto no sabemos cuándo volverá a llegar. Jugar Champions League es la primera vez. Muchos jugadores, Promis David hace 2 temporadas está en la Liga de Estonia, Mian está en la Liga de Letonia, Sí, sí. vienen de equipos pequeños y están jugando Champions League ahora, y dices, a ver, estamos jugando contra un Inter, contra un Atlético de Madrid, vas a jugar el Metropolitano este martes. Es simplemente pensar en ello, es decir, wow, ¿a dónde hemos llegado en tan poco tiempo? Y es verdad que sí, la idea obviamente es pelearlo, intentar llegar a 16avos, pero si llegue o no se llegue, el club creo que va a seguir adelante, la afición va a estar contenta, pase lo que pase, porque ya es un premio poder jugar esta Champions League. Iker es un equipo ejemplar, desde el punto de vista de saber tratar bien el Big Data, saber tratar bien esa dirección deportiva, le ayuda mucho, como decimos, la estructura de Brighton, pero pasar una mañana allí de domingo, de sábado, viendo fútbol en el barrio de San Gilloise debe estar divertido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Yo lo quería comentar ahora antes de cerrar el vídeo, que una de las cosas que yo más admiro del San Gilloise es sobre todo el acierto que tienen a la hora de contratar jugadores y con los entrenadores. Es que, sin ir más lejos, hay que ver los datos. Desde que regresaron a la élite, todos los años han peleado por el grupo de campeonato, y lo ha ido comentando Ángel. Parece que el proyecto se puede, digamos, romper porque te quitan al entrenador y a jugadores importantes, y a pesar de todo, cada año siguen compitiendo. Así que la verdad que admiramos mucho este tipo de historias aquí en el Enganche, y todo lo bueno del San Gilloise aquí lo celebraremos. Que, por cierto, para este estreno de Champions no tienen malas visitas, porque ya estuvieron en Eindhoven, tendrán que ir al Metropolitano, también ir a Turquía con el Galatasaray, y concluirán su fase en Liga de la Champions frente al Bayern de Múnich en el Allianz. Así que para estrenarse no son para nada 4 malas visitas. ¿Te ha dado tiempo, Ángel, a ir a verle en Champions algún partido? Tengo el abono para la Champions, así que he ido contra Ah, Newcastle, he ido ¡fua! contra el Inter, así que Vale. nos queda todavía disfrutar el Atalanta, y nos queda también el Marsella, que tiene que venir aquí a Bruselas, así Efectivamente. que, así que se va a disfrutar. Sobre Eh, todo eh, es disfrute, pasarlo bien. Tal cual. Si le tuvieras que decir, con esto cerramos, si le tuvieras que decir a gente del Atlético de Madrid que esté pendiente de un jugador o alguna alerta sobre algo del Unión Saint-Gilloise para poder temer, ¿qué sería? Yo tengo que decir, mi jugador favorito es Sorgan en el medio campo. Es un jugador que juega muy bien al fútbol, tanto en defensa como en ataque, es un box to box. Pero si tuvieran que estar atentos a un jugador, uno que a mí me gusta mucho y que a veces se habla menos de él, es Nian. Es un carrilero izquierdo que defiende muy bien, pero cuando también llega a área rival sabe regatar y sabe meter el balón. Así que si tienen que tener cuidado, sobre todo es el lateral derecho del Atlético, que fue el próximo día, porque este jugador es muy rápido y corre muy bien a la espalda. Pues ese es el Unión Saint-Gilloise, que se va a plantar esta semana en Champions en el Metropolitano. Tiene todavía posibilidades de seguir accediendo a la siguiente fase, lo va a pelear hasta el final, pero como bien ha dicho Ángel, la cual le agradecemos un montón que haya estado aquí con nosotros para explicárnoslo en primera mano del Enganche. Como bien ha dicho, esto se trata de disfrutar, eso se trata de aprovechar y de ser capaz de valorar lo conseguido hasta ahora y reflejarlo así con los mejores resultados posibles en la Champions, porque pase lo que pase, el Unión Saint-Gilloise va a seguir siendo referencia
de dirección deportiva, de Big Data y de capacidad de actuar de trampolín para todos los jugadores que allí se asoman. Así que suerte a Unión Sant Julià en esta temporada.